En este segundo video sobre la norma mexicana 051 veremos algo específico sobre el etiquetado frontal y cuáles han sido las modificaciones que se le hicieron recientemente a este etiquetado frontal. Bueno, en un video anterior ya platicamos sobre las generalidades de la norma mexicana 051, algunas de las cosas muy generales, pero en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la declaración nutrimental, que eso no ha cambiado mucho, de hecho no ha cambiado casi nada con respecto a otras versiones de la norma o anterior a la modificación de la norma. Veremos la información nutrimental complementaria, que esto fue un cambio, se derogaron algunas cosas que se tenían antes de la reforma de esta norma y veremos un poco sobre los cálculos, las leyendas, la verificación y la vigilancia. Entonces, vamos a iniciar con la declaración nutrimental, que es lo que requiere la norma que se haga en esta nueva modificación, que entró, recuerden, esta modificación entró en vigor en octubre del 2020. Declaración nutrimental, esto no se ha modificado, pero vamos a ver qué es lo que especifica la norma sobre la declaración nutrimental. Ya anteriormente habíamos visto que la norma también requiere la declaración de ingredientes, pero en este caso veamos sobre la información nutricional que está requiriendo la norma según su numeral 4.5.2. La primera pregunta que nos viene a la mente es ¿qué debemos declarar en la etiqueta nutrimental? Bueno, la norma es muy específica y nosotros deberíamos de estar declarando el contenido energético en ese orden, así como aparece. Debemos declarar primero el contenido energético, la cantidad de proteínas que contiene el alimento, la cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos disponibles, de los cuales habrá que indicar la cantidad que corresponde a azúcares. Asimismo, hay que declarar la cantidad de grasa y se debe especificar dentro de esta misma qué cantidad corresponde a grasa saturada, la cantidad de fibra dietética, específicamente la cantidad de sodio también, después de fibra dietética, la cantidad de sodio, la cantidad de cualquier otro nutriente acerca del cual se haga una declaración de propiedades. Esto también lo mencionamos en un video anterior, pero declaración de propiedades es, por ejemplo, si en la etiqueta del alimento dice, no sé, leche rica en calcio, deberá entonces declararse la cantidad de calcio. Si se dice rico en vitamina C, habrá que declarar exactamente cuánta vitamina C tiene. La cantidad de otros nutrimentos que se consideren importantes regulados por los ordenamientos jurídicos y aplicables. Bueno, eso ya son casos muy particulares dependiendo del tipo de alimentos. Otra pregunta que viene comúnmente o que generalmente se viene a la mente es si algunas cosas como el colesterol, algunos componentes como el colesterol deben declararse en la etiqueta nutrimental. Sí se debe declarar el colesterol, pero solamente cuando se hace una declaración de propiedades. Por ejemplo, como vemos ahí en la imagen, la etiqueta al inicio dice Hellmann's y luego dice libre de colesterol. Esa es una declaración de propiedades. Si nosotros estamos haciendo esa declaración de propiedad de que está libre de colesterol, por lo tanto, estamos obligados por norma a declarar qué cantidad de colesterol hay en nuestro producto. Pero vamos a suponer si fuera esta misma mayonesa y no tuviera la leyenda libre de colesterol, solamente dijera Hellmann's, entonces no están obligados a hacer la declaración de la cantidad de colesterol en la etiqueta nutrimental. Y, que es algo un poco eh, que hay que poner atención porque no siempre es necesario hacer la declaración del colesterol a menos que se haga una declaración de propiedad en la etiqueta.
¿Todos los alimentos deben hacer la declaración nutrimental? Sí y no. O sea, sí, todos los alimentos deben hacer la declaración nutrimental, menos hay algunas excepciones. Hay alimentos, por ejemplo, aquellos que son de un solo ingrediente, que obviamente no deben de hacer, no están obligados a hacer la declaración nutrimental. Alimentos de un solo ingrediente sería, por ejemplo, técnicamente la leche es un alimento de un solo ingrediente. No están obligados, si quieren pueden poner la información, pero no están obligados a hacer una declaración nutrimental si es que a la leche no le adicionaron algo más. Es decir, es un alimento de un solo ingrediente. Lo mismo sería para un jugo natural, es decir, un jugo al cual el único ingrediente es el jugo. Pero la verdad es que la mayoría de los jugos son adicionados con agua, azúcares, conservadores, etc. Y el agua, igual lo mismo para el agua embotellada, potable para consumo humano, no están obligados a hacer declaración, a poner su etiqueta nutrimental. Si quieren pueden hacerlo, pero se considera como alimentos de un solo ingrediente. Hierbas, especias o mezclas de ellas tampoco están obligadas a hacer declaración nutrimental. Extractos de café, granos de café enteros o molidos, descafeinados o no, tampoco no están obligados. Infusiones de hierbas, té descafeinado o instantáneo, soluble, que no contengan ingredientes añadidos, tampoco, ni el vinagre, ni las aguas purificadas embotelladas, lo que les comentaba. Y en algunos casos, por ejemplo, alimentos que tienen una superficie inferior a 78 centímetros cuadrados. Este es un tamaño pequeñito, porque obviamente no va a caber la tabla nutrimental en un empaque tan pequeño, ¿no? En alimentos tan pequeños, envasados o empacados en un espacio tan pequeño. Por ejemplo, en el caso de los dulces, de los chicles, o de cualquier alimento que no supere los 78 centímetros cuadrados de superficie. No es que no la tengan que declarar, más bien es que tienen que poner una leyenda que diga: para información nutrimental llame al teléfono, y poner un teléfono, ¿no? O información nutrimental disponible en alguna página web, etcétera, ¿no? Y, no es que no den la información, sino más bien que pongan ahí una leyenda de dónde puede el consumidor buscar información nutrimental sobre el producto, porque no se va a ver, si pusieran una tabla o un párrafo, sería con letras muy pequeñitas, ¿no? ¿Cómo se deben declarar los nutrientes? Bueno, en el caso de las calorías, estas calorías se deben de reportar en kilocalorías o bien en kilojoules también, por cada 100 gramos o 100 mililitros de producto. Además, deben de especificarse por envase cuántas calorías contiene, o alternativamente se puede especificar cuántas calorías se tiene por porción en caso de que sea un empaque que contenga varias porciones. O que sea un empaque o una presentación que sea muy grande, ¿no? Por ejemplo, un refresco de 2 litros. Se debería de especificar por 100 gramos o 100 mililitros, pero aparte por la porción. Ese es en caso de las calorías. En el caso de los demás componentes de los alimentos, como proteínas, carbohidratos, fibra dietética, sodio, se deben de reportar en gramos por cada 100 gramos de producto o por cada 100 mililitros. Igual que en el anterior, también se puede reportar por porción. Adicionalmente, ¿no? Adicionalmente de esta información, se puede reportar por porción o por envase, según sea el caso o la conveniencia para el fabricante del alimento. En el caso de las vitaminas y minerales, el reporte es distinto. Se tiene que reportar como porcentaje del valor nutrimental recomendado.
Esta es una tabla que aparece en la misma norma donde vienen especificadas la ingesta diaria recomendada o bien la ingesta diaria sugerida, en el caso es que no hay total sustento científico para la ingesta diaria recomendada, y se debe de reportar como porcentaje del valor nutrimental recomendado. Voy a poner un ejemplo. Porcentaje, el alimento, vamos a suponer que contiene 60 miligramos de vitamina C y el valor nutrimental recomendado para la vitamina C es de 60 miligramos. Es decir, el alimento cubre el 100% del valor nutrimental recomendado. Entonces se debería de reportar como 100%. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner que no tiene 60 miligramos de vitamina C el alimento, que tiene 6 miligramos. En ese caso se reportaría como 10% del valor nutrimental recomendado. Y así sucesivamente para los demás, fibra, proteína y otros minerales o bien vitaminas que puedan estar presentes. Aquí no habría que confundirse con respecto a las vitaminas. Las vitaminas por tal no se deben de, no está obligada eh, las empresas a reportar el contenido de vitaminas. Es decir, lo pueden hacer si quieren, salvo algunas eh, situaciones que ahí vamos a ir mencionando en el caso de las vitaminas. Este es un ejemplo de la tabla de declaración nutrimental que sugiere la norma mexicana. Debería de tener por lo menos estas dimensiones, pero no es tampoco restrictivo. Pueden utilizar un párrafo para describir la información siempre y cuando se presente la información como se está mostrando y en este orden. Es decir, primero el contenido energético, ya sea en kilocalorías o kilojoules, después el contenido de proteínas, grasas totales, desglosando cuáles de estas son saturadas y cuáles son grasas trans, hidratos de carbono disponibles, de los cuales hay que especificar cuáles son azúcares y cuáles de estos azúcares son azúcares añadidos en el proceso, la fibra dietética, el sodio, información adicional que esto debería, aquí podría incluirse la información sobre minerales, vitamina, colesterol, etcétera. Regresando a lo de las vitaminas, si no hay una declaración nutrimental, es decir, una declaración de propiedad en la etiqueta, por ejemplo, que es rico en vitamina C, rico en vitamina A, enriquecido con vitaminas o alguna leyenda de este tipo, no están obligados a hacer la declaración de vitaminas las empresas. Sin embargo, sí hay algunos casos en los cuales sí se debe de hacer declaración de vitaminas en los alimentos y de material inorgánico o minerales. Aquí lo menciona en este numeral la norma. La declaración del contenido de vitaminas y nutrimentos inorgánicos es opcional, salvo que haya declaración de propiedades, como les mencioné, ¿no? Excepto en los alimentos y en bebidas no alcohólicas modificadas en su composición. ¿Qué es a lo que se refiere con alimentos o bebidas alcohólicas, no alcohólicas, perdón, modificadas en su composición? El ejemplo más simple de esto son los alimentos light. Si ustedes tienen una leche y hacen el proceso para hacer una leche light, que generalmente eso lo que implica es una modificación de su composición, es decir, le van a retirar grasa principalmente para hacer el producto light, o bien hacen una leche deslactosada. Hay dos procesos, actualmente ya se está haciendo un proceso completo de retirar la lactosa. Originalmente solamente se adicionaba o se hidrolizaba la lactosa para obtener glucosa y galactosa, y a eso se le llamaba deslactosada, es decir, no se le quitaba la lactosa, solo se hidrolizaba. Pero actualmente ya se llevan procesos, sobre todo mediante microfiltración,
donde ya hay productos comerciales en el mercado mexicano donde sí es deslactosada, es decir, sí se le remueve la lactosa. Y así cualquier otro producto, ¿no? Una salchicha light o un jamón light o reducido en grasas, en carbohidratos. Eso se consideran como alimentos modificados en su composición. Y todos aquellos alimentos modificados en su composición sí deben declarar el contenido de vitaminas y el contenido de minerales. Pero si es un alimento regular que no fue modificado en su composición, no están obligados a declarar vitaminas y minerales. Entonces, solamente hay que tener esa precaución y la norma mexicana presenta una tabla del valor nutrimental recomendado en el cual se muestran ingesta diaria recomendada e ingesta diaria sugerida, pero no hay muchas de estas tablas, sobre todo para la ingesta diaria recomendada, está basada en información científica y estadística sobre una población en particular, en este caso para México. Eh, pero no existen todos los datos para todos los nutrientes específicamente para la población mexicana. Eh, Se puede echar mano de otras tablas que ya existen, simplemente hay que especificar de dónde se está tomando esa información de la ingesta diaria o del valor nutrimental recomendado. En caso de que no existiera la información para México, que fuera algún nutriente muy en particular y que no existiera la información oficial para estos. Otras dudas que suelen estar acompañados cuando se está haciendo esta tabla nutrimental de declaración de nutrientes es que qué tan precisa debe ser la declaración. Hay algo que establece la norma, no se establece un valor específico de desviación estándar o de varianza sobre los datos que se presentan. Solamente menciona la norma que habrá cierta tolerancia, sabiendo que dentro de los procesos hay una variabilidad normal en los procesos o en los alimentos de forma natural, ¿no? Eh, Hay una variabilidad natural inherente. No se menciona de qué tamaño va a ser la tolerancia, es decir, en tamaños de dispersión de los datos. Sin embargo, obviamente que si están declarando ustedes 3 gramos de proteína o 3% de proteína y la Profeco hace una inspección y obtiene que tienen ellos un resultado de 2.8, a esto es a lo que se menciona como tolerancia, es decir, que va a haber una cierta tolerancia de que si no da el valor exacto, pues obviamente hay una variabilidad normal en los procesos de producción. En el, en el caso de las medias ponderadas, eh, bueno, pues simplemente se asume que los resultados que se presentan en la tabla nutrimental es el resultado promedio de una serie de análisis, es decir, que no se analizó el alimento una única vez y que eso es lo que aparece en la tabla nutrimental, sino de que por lo menos se hizo un correcto muestreo, un adecuado muestreo, y derivado de ese muestreo se obtuvo un resultado. Haciendo paréntesis en esto, les recomiendo nuevamente volver a ver el video de toma de muestras de alimentos para el análisis, para su análisis en el laboratorio. El redondeo, cuando se hace la declaración, no se lleva a cabo el análisis de los alimentos para determinar todos estos componentes, pero no se reportan datos exactos, es decir, por ejemplo, para la proteína se hacen redondeos cerca del gramo, ¿no? Es decir, siempre van a ver ahí que tiene un alimento 98 gramos, 97, 95, pero no se reporta que un alimento tiene 94.3628 gramos de proteína. Se hace un redondeo para esto. Y también aquellos alimentos que están reportados como cero proteína, es posible que no sea 0,0, es decir, es posible que el análisis reporte que el alimento tiene 0.34 gramos de proteína,
Sin embargo, de acuerdo a la norma, si el alimento tiene menos de 0.5 gramos, se reporta como cero. Para el caso del contenido energético o el aporte calórico, si el alimento tiene menos de 5 calorías, se reporta como cero. Es decir, seguramente nosotros tenemos alimentos o hemos visto alimentos que en la etiqueta dice 0 calorías. No es que propiamente sean calorías, es posible que su aporte calórico sea de menos de 5 calorías, a lo mejor tiene 4 calorías, o a lo mejor tiene 3.8 calorías, pero por norma, cuando tienen menos de 5 calorías, se reporta como cero. Y así esta guía continúa para todos los demás, ¿no? Para sodio, si tiene menos de 5 miligramos de sodio, se reporta como cero de sodio y así van a encontrar, ¿no? Grasas trans y colesterol, si tiene menos de 2 miligramos, se reporta como cero, o pueden reportarlo como sin colesterol. Aunque tenga, por ejemplo, 1 miligramo de colesterol, se considera que es como cero colesterol, ¿no? Entonces, esta guía es muy importante al momento de que estén haciendo sus cálculos y el diseño de su etiqueta nutrimental o que la estén fabricando para alguna empresa que les haya mandado a hacer algún análisis proximal para generar la etiqueta nutricional. Eh, um, Esto es nuevo, fue una modificación. Sí existía una etiqueta frontal nutrimental complementaria. Sin embargo, se hicieron modificaciones porque se consideraba que no transmitía de forma adecuada el mensaje al consumidor, que era confusa, y la verdad es que sí era confusa. No se entendía muy claramente, inclusive para las personas que estamos involucrados en el área de alimentos y a todos estos cálculos, no era tan clara la información ni directa, y con esto se busca que simplemente se le diga directamente al consumidor si el alimento tiene exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Y esto se conoce como información nutrimental complementaria. Lo primero que hay que especificar es qué alimentos deben reportar la información nutrimental complementaria. Ok, porque a lo mejor tenemos la idea de que todos deben de incluir la información nutrimental complementaria. Entonces, no necesariamente. La información nutrimental complementaria está dirigida a aquellos productos añadidos de azúcares durante el proceso eh, e ingredientes que contengan agregados de azúcares libres, o bien productos a los cuales les hayamos añadido grasa, puede ser de origen animal o de origen vegetal, incluyendo pues, todos los tipos de grasas, ¿no? Grasas hidrogenadas, etc. Productos añadidos de sodio o aquellos a los que durante el proceso de elaboración se les haya eh, se haya utilizado como ingrediente o aditivo cualquier sal que contenga sodio o cualquier ingrediente que contenga sales de sodios agregadas. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen ahí, si se dan cuenta, es añadido, añadido, añadido. Es decir, si su alimento durante el procesamiento le adicionan azúcar, le adicionan grasa o le adicionan sal, eh, um, específicamente el sodio es a lo que hacen mucho énfasis, eh, uh, tiene que aparecer esta etiqueta de información nutrimental complementaria. Pero, por ejemplo, si ustedes están empacando, no sé, voy a ponerlo muy claro, muy específico, si están empacando manzanas, las manzanas las ponen en un empaque bonito, lo cierran, lo sellan y le ponen ahí fecha de consumo preferente, eh, esas manzanas no están obligadas a llevar información nutrimental complementaria porque no le adicionaron azúcares, no le adicionaron grasa, no le adicionaron sal. En esos casos no aplica la información nutrimental complementaria. Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio sobre su propio alimento para saber si es necesario que lleve la información nutrimental. Eh, ok, ahí menciona vamos a ver a continuación una tabla
que se menciona durante toda la norma, que es una guía, es una tabla guía para poder establecer en qué casos lleva estos sellos de exceso de azúcares. Me voy a regresar nada más una. ¿En qué casos lleva estos sellos de exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas? Entonces, vamos a suponer que su alimento cumple o tiene que llevar información nutrimental complementaria porque le adicionan azúcar, grasa, sal, pero al momento eso no quiere decir que tenga que incluir alguno de estos sellos. Eso solamente va a ocurrir eh, en estos casos específicos que se describen en la tabla número 6 de la norma. Y esta es la guía básica para poder identificar, claro, a partir del análisis proximal que se le haga al alimento, si el alimento debe de llevar la leyenda exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans o exceso de sodio. Vamos viendo uno por uno. En el caso de exceso de calorías, el exceso de calorías se debe de poner ese sello si ustedes tienen en su alimento, y es un alimento sólido, si en 100 gramos de alimento sólido eh, este alimento tiene más de 275 calorías totales, ¿no? Ya la composición del alimento les dio que tiene más de 275 kilocalorías, 100 gramos de este producto, entonces se considera que sí debe de llevar la leyenda de exceso de calorías. Para que nos demos una idea así muy general, eh, 200 calorías más o menos equivalen a medio kilo de brócoli. Y sin embargo, 200 calorías también pueden estar contenidas en 44 gramos de un biscuit de chocolate. Ha habido muchas quejas sobre las empresas porque dicen que sus productos están llenos de sellos y no están de acuerdo en todo eso, pero hay que ponerlo en perspectiva porque en realidad si tienen el sello de exceso de calorías quiere decir que son exceso de calorías, llévense en la mente eso, o sea, eh, 500 gramos de brócoli aproximadamente aportan 200 kilocalorías. Y aquí lo que les están diciendo es que si el producto, 100 gramos del producto tiene más de 275 calorías, se considera que tiene un exceso de calorías. En el caso de los líquidos, si 100 mililitros de líquido del alimento líquido contiene más de 70 calorías, se considera que es un exceso de calorías. Uh, Muchas veces la pregunta es por qué 100 gramos y 100 mililitros hay una diferencia en que en este tiene un límite menor que en el caso de los sólidos. Hay que recordar que en el caso de los alimentos sólidos no necesariamente se absorbe todo, por ejemplo en el caso de los azúcares, no hay una liberación completa de todos los azúcares y no se absorben todos los azúcares por la matriz en la que están contenidos los alimentos sólidos, que generalmente puede ser una matriz que contiene fibra, que contiene proteínas o inclusive que contiene lípidos, agua evidentemente, pero en los alimentos sólidos tiene que degradarse el alimento y liberarse principalmente los azúcares y estos son los que se van a absorber. Mientras que en el caso de los líquidos, la absorción de azúcares o la disponibilidad de los azúcares es total, es decir, si hay azúcares libres, es casi casi como estarse inyectando directamente glucosa en la sangre, porque pueden absorberse directamente, es decir, tras su paso por el estómago y al llegar al intestino delgado, si son azúcares simples, se pueden absorber directamente en el intestino delgado. Y mucho tiene que ver con esa biodisponibilidad y absorción de nutrientes que es distinto para sólidos y líquidos. 8 calorías, hablando de los mismos azúcares, eh, habla de 70 calorías totales en alimentos líquidos o bien si el alimento contiene, de las calorías que contiene el alimento, más de 8 calorías provienen de azúcares libres. Por esto que les comento que si es un alimento líquido y tiene azúcares libres, por ejemplo glucosa o fructosa,
estos se pueden absorber directamente sin ningún problema y rápidamente en el intestino delgado. Aquí es para darnos una idea de las calorías que se presentan en distintos alimentos, ¿no? Eh, es muy sabido que muchas de estas bebidas las asociamos, por ejemplo, y algunas no, como por ejemplo el café mocachino les puede aportar 400 calorías. Un café mocachino mediano, no un café mocachino grande. Y por ejemplo, en 200 mililitros de jugo de naranja puede haber 110 calorías. Es importante mencionar que a veces tenemos una idea errónea de que ciertos alimentos son saludables, pero en realidad tienen un exceso de calorías. Por ejemplo, caso específico, los jugos que se venden empacados y envasados. Los jugos, eh, la mayoría de ellos, el 90% de los jugos que se venden envasados en envases Tetrabric o en botellas, eh, son elaborados a partir de concentrados. Es decir, el jugo llega la fruta llega a la planta, esta se convierte en jugo, evidentemente, se exprime, se comprime, se obtiene el jugo de la fruta, pero no se hace directamente de ahí el jugo. Este jugo que se obtiene se evapora, se concentra, se hace un concentrado, el cual se mezcla con azúcar. Este concentrado de jugo y azúcar, que es un jarabe prácticamente, se almacena y ya cuando se va a elaborar el producto se diluye con agua para obtener la cantidad de sólidos y de azúcares que se requieren. Pero estos jugos pueden contener hasta 20% de azúcar en su composición. Precisamente hablando de azúcar, exceso de azúcares va a llevar esta leyenda el alimento si en su composición o del total de energía de las calorías que aporta el alimento, más del 10% de la energía que aporta el alimento proviene de azúcares libres, es decir, que tiene una alta cantidad de azúcar. Nuevamente, cuando tenemos alimentos, hay que saber que cuando un alimento en un alimento se disuelve o en el agua se disuelve el azúcar, hay una percepción distinta del dulzor si esta agua está acidificada o si está fría, que generalmente ocurre ambas cosas en muchas bebidas. Es decir, las bebidas cuando están frías y acidificadas tenemos una menor percepción del azúcar y por eso es de que cuando tomamos estas bebidas no sentimos que están tan dulces. Sin embargo, cuando esta bebida se calienta y tratamos de consumir, por ejemplo, una Coca-Cola caliente, sabe a jarabe, o sea, es intomable esto. Eh, la cantidad de azúcar que contienen estos productos es muy elevada, muy, muy elevada. Y bueno, claro, hay muchos que identificamos fácilmente como las sodas o los refrescos, pero otros que a lo mejor aparentan no tener tanta cantidad de azúcar, como por ejemplo la leche con chocolate, o bien, como les mencionaba, los jugos de frutas. Estos jugos de fruta que aparentemente pueden pasar por saludables, pero en realidad no lo son. Y un caso muy particular es de que las bebidas de recuperación energética o de rehidratación para deportistas, que se vuelve un paradigma. Personas hacen mucho ejercicio y luego toman estas bebidas, las cuales son altísimas en contenido de azúcares. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy críticos con lo que se está tomando porque suelen contener altas cantidades de azúcares. No solamente las bebidas. Hay alimentos que a veces pasan por nosotros y que no identificamos como alto contenido de azúcares. Caso específico es la cápsula. La cápsula a lo mejor pasa por nosotros y no nos imaginamos que es un producto con alto contenido de azúcar, pero es un contenido elevado de azúcar porque estos productos suelen adicionarse con jarabe de fructosa. Grasas saturadas, en el caso de las grasas saturadas, lleva la leyenda de exceso de grasas saturadas y más del 10% de la energía proviene de grasas saturadas. Eh,
Y bueno, no, es la misma historia, a veces no nos damos cuenta de la cantidad de grasa que contienen los alimentos y por eso es que hay que tener mucho cuidado o estas etiquetas tratan de guiarnos y decirnos si tenemos un problema, si es un riesgo potencial en que cotidianamente utilicemos este producto como alimento porque contiene exceso de grasa saturada. Todo esto va encaminado a la prevención de la salud, porque si una persona consume cotidianamente alimentos que tienen estos sellos, muchos de estos sellos evidentemente va a enfermar en el mediano o en el largo plazo. Grasas trans, las grasas trans, si más del 1% total de la energía viene de grasas trans, eh, se debe de poner una leyenda de exceso de grasas trans. Las grasas trans es un caso muy particular en alimentos porque son grasas que no son tan comunes en la naturaleza. Sin embargo, se generan estas grasas trans durante el procesamiento o la transformación de los aceites vegetales. Eh, las grasas, los aceites en general, dentro de su composición, el 99% de los lípidos en los alimentos está compuesto por triglicéridos, en los cuales en su estructura básica es un glicerol con tres ácidos grasos esterificados al glicerol. Y estos ácidos grasos tenemos de distintos tipos, ácidos grasos que presentan insaturaciones, que son dobles ligaduras, o bien ácidos grasos que no presentan insaturaciones. Dentro de los ácidos grasos insaturados eh, hay un ordenamiento que puede ser trans o que puede ser cis en este doble enlace. Como les mencioné al inicio, los ácidos grasos trans que tienen esta configuración trans son poco comunes en la naturaleza, pero además eh, para su transporte cuando son consumidos, porque evidentemente tienen que ser absorbidos y tienen que viajar por la sangre. Para poder viajar por la sangre, estos componentes son de baja polaridad y en la sangre pues tenemos mayoritariamente agua. Para poderlos transportar necesitan ser capturados o encapsulados en lo que se conocen como proteínas de transporte o lipoproteínas. Estas lipoproteínas hay de dos tipos, lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad. Las lipoproteínas de baja densidad son las que se encargan principalmente de transportar los ácidos grasos trans. Y estas lipoproteínas de baja densidad comúnmente son conocidas como colesterol malo. Eh, y se van acumulando, tienen un gran volumen, al ser de baja densidad tienen un gran volumen y tienden a acumularse en las arterias. Eh, nuevamente, no es muy común las grasas trans en la naturaleza, pero cuando se procesan las grasas, los aceites principalmente, se generan grasas trans. Sobre todo aparecen en las grasas vegetales hidrogenadas, que es un proceso que se lleva a cabo para convertir un aceite a una grasa eh, y también en productos fritos, como por ejemplo en las papas fritas, de las grasas que contienen, el 28%, 36% son grasas trans. También en el pollo frito, el 25% de la grasa que está presente en el pollo frito es grasa trans. Y en las palomitas el 11% y así sucesivamente. Por eso es muy importante reportar e identificar que los alimentos que estamos consumiendo no tengan esta leyenda de exceso de grasas trans. Y se hace un gran énfasis en esta parte de exceso de grasas trans. Sobre el sodio, si el alimento tiene más de 1 miligramo de sodio por kilocaloría o tiene el alimento en general más de 300 miligramos de sodio, hablamos de un alimento sólido, debe llevar la leyenda exceso de sodio. O bien en el caso de las bebidas, si tiene más de 45 miligramos de sodio la bebida, debe de reportarse como exceso de sodio. La misma historia que con los azúcares, lo que les comentaba de biodisponibilidad entre alimentos sólidos y alimentos
líquidos. Entonces hay que tener cuidado también con el sodio, sobre todo en los embutidos, en los productos muy procesados. Es una forma de conservación en los alimentos, evidentemente, que va a ayudar a que tenga una vida de anaquel más alta. También el sodio, desde el punto de vista tecnológico, se utiliza mucho para aumentar la retención de agua, mejorar la textura, es decir, desde el punto de vista tecnológico se utiliza mucho en los alimentos. Sin embargo, a veces se abusa en el proceso de alimentos, y hay que considerar que diariamente consumimos sodio en todos los alimentos, es decir, el acumulado al final de todo, eh, el acumulado de sodio que consumimos al final del día es muy alto, porque no solamente lo consumimos en un alimento. Ustedes pueden decir, bueno, me como unas papas y dice exceso de sodio, pero no pasa nada. Pero también así van a comerse tal vez un poco de pizza, una hamburguesa, eh, cápsulas, mayonesa, prácticamente todos los alimentos tienen sodio, son adicionados con sodio. Y obviamente el sodio está relacionado con problemas de salud, como la hipertensión arterial. Y según la encuesta nacional de salud del 2016, uno de cada 4 adultos mexicanos tiene problemas de hipertensión arterial. Entonces se vuelve un problema grave, eh, porque estamos teniendo eh, problemas, afectaciones de salud que evidentemente pues recaen sobre la saturación en los servicios médicos, ausentismo y obviamente la salud del propio consumidor. ¿Qué elementos quedan exceptuados de la información nutrimental complementaria? Son los mismos que ya habíamos visto anteriormente, los alimentos de un solo ingrediente, el vinagre, el café, todos estos tampoco no necesitan poner esta información. Pero además se hace un énfasis que las fórmulas y alimentos para lactantes no están sujetos de esta información nutrimental de sellos en sus envases. Y esto tiene una razón, sobre todo en las fórmulas para lactantes. La leche, la leche de vaca, eh, tiene aproximadamente 4% de carbohidratos. Eh, Evidentemente provienen de la lactosa, estos 4%, 3 o 4%, dependiendo de la raza del animal, todo, pero oscilan entre 3 y 4, ¿no? Pero básicamente es 4% de lactosa. Sin embargo, la leche de humano tiene 7% de lactosa. Una formulación normal, porque recuerden que estas fórmulas para lactantes lo que intentan es sustituir eh, o suplementar o complementar la alimentación que se da por la leche materna. O en algunos casos cuando no puede la madre amamantar al bebé, desde el nacimiento se le da fórmula, estas fórmulas lácteas. Entonces es una práctica común que para tratar de asemejar la composición de la leche de humano con la leche de vaca, se haga esta adición de azúcar a la leche de vaca para alcanzar ese 7% de composición que es normal en la leche de humano. Es decir, la leche de humano tiene más azúcar que la leche de vaca. Si nosotros aplicáramos estas reglas o estas normatividad, todas las leches para lactantes tendrían el sello de exceso de calorías y exceso de carbohidratos. Pero no es así, es decir, no, sí obviamente fueron adicionados con azúcares, pero es necesaria la adición de esos azúcares para asemejar o simular la composición de la leche de humanos y que el bebé o el recién nacido o el neonato tenga una adecuada nutrición como si se la estuviera dando la madre o con la leche materna, ¿no?
Entonces queda exceptuado todo lo que tiene que ver con fórmulas para lactantes. Ahí no aplica todo esto que mencionamos. Y algunos ingredientes como el vinagre, la miel, la sal yodatada, la sal fluorada y las harinas para cereales, estos ingredientes no están exceptuados de la información nutrimental complementaria. Vamos al final, ya estos son cuestiones más técnicas de cómo se debe de reportar la información complementaria. Bueno, evidentemente es con estos sellos, los cuales deben de aparecer en el orden tal cual como lo especifica, como lo aparecía ahí. Primero, de izquierda a derecha debe de aparecer exceso de calorías, si es que tienen exceso de calorías, después exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. La mayoría de los alimentos que actualmente están en el mercado suelen tener 2 sellos o 3 sellos. Si ustedes están ante un alimento que tiene 5 sellos, la verdad es que deberían de evitar ese alimento. Es normal que un alimento a lo mejor presente 1 o 2 sellos, pero tener 5 sellos quiere decir que no es muy buena señal nutricional de consumo de ese alimento. Los cálculos de energía, bueno, son cálculos muy básicos, se hace obviamente el análisis proximal o de composición en el laboratorio y dependiendo del resultado que se obtenga, se hacen cálculos de este tipo, donde sabemos que 1 gramo por cada gramo de hidratos de carbono corresponde a 4 kilocalorías o bien a 17 kilojoules. En el caso de las proteínas es igual, 4 kilocalorías o 17 kilojoules. Las grasas es 9 kilocalorías o 37 kilojoules. Y algo importante, algunos alimentos, recuerden que esta norma aplica para alimentos y bebidas no alcohólicas, pero bebidas no alcohólicas se considera bebidas de más de 2% de alcohol. Si su alimento contiene menos de 1% de alcohol, eh, entra dentro de esta norma y el alcohol aporta 7 calorías por gramo o bien 29 kilojoules por gramo. En el caso de los polioles, estos son azúcares alcoholes principalmente, son azúcares monosacáridos o de otro tipo de sacáridos que son modificados en su composición eh, de tal forma que se convierten en azúcares alcoholes y estos pues ya al no ser reconocidos como por las enzimas que degradan estos o que transportan estos azúcares, se consideran como edulcorantes no calóricos o de bajo aporte calórico, eh, que realmente sería el término adecuado, del bajo aporte calórico, porque los polioles no es que aporten 0 calorías, sino que sí aportan, o se considera que aportan algo así como 2.4 calorías, kilocalorías por gramo, o bien 10 kilojoules por gramo. Dentro de estos aparecen ahí los más comunes, el más común sobre todo es el sorbitol, principalmente en chicles sugar free, xilitol, malitol, isomaltitol, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay excepciones como el eritritol, el cual sí tiene 0 calorías, o otros como la alulosa o la tagatosa, pero la alulosa 0 y la tagatosa que se considera como 1.5 kilocalorías por gramo. Finalmente, para hablar sobre algunas leyendas, además de todas estas etiquetas nutrimentales y la información eh, que se está declarando, hay otras etiquetas que se tienen que poner obligatoriamente en el alimento si eh, se deben de adicionar etiquetas como contiene edulcorantes no recomendables en niños. Haciendo una acotación, cuando hablamos de edulcorantes se refiere a endulzantes sintéticos o endulzantes no calóricos, eh, porque anteriormente edulcorante se refería, era un sinónimo de endulzante y traía a la mente monosacáridos y disacáridos, pero no.
En este caso, edulcorantes es un término que se aplica exclusivamente a aquellos endulzantes no calóricos, como por ejemplo la Sulfame K o algún otro edulcorante no calórico, el sorbitol propiamente. Y si contiene alguno de estos, debe declararse y debe de ponerse la leyenda: contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Y esto va a aparecer o lo van a ver en bebidas light, ¿no? En bebidas en las cuales son bajas en calorías o reducidas en calorías, donde sustituyen los azúcares, es decir, monosacáridos y disacáridos, por este tipo de edulcorantes o endulzantes sintéticos. Cuando el producto contiene cafeína, debe de aparecer la leyenda: contiene cafeína, evitar en niños. Entonces, es importante que ustedes identifiquen, porque muchas veces no, o a lo mejor como productor de alimentos, si están haciendo una bebida y esta bebida la están haciendo a base de, no sé, té negro y té, a veces no nos viene a la mente, pensamos que la cafeína solamente aparece en el café, pero no es cierto. En muchas plantas y en algunos productos de plantas, sobre todo hierbas y tés, está presente la cafeína, inclusive en cantidades más altas que en el café. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si tiene cafeína, entonces debe de declararse que contiene cafeína y que debe de evitarse en niños. Finalmente, ya esto es para concluir, ¿quién verifica y vigila esta norma? Según la misma norma, eh, ah, esta norma o la vigilancia de que se cumpla esta norma está dada por la Profeco, o la Procuraduría Federal del Consumidor, y por la COFEPRIS, la Comisión Federal para Riesgos, para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Puede ser la COFEPRIS en el caso federal, o en el caso particular de los estados puede ser la COESPRIS. Muchos estados tienen dependencias estatales para la protección contra riesgos sanitarios. Y recientemente nosotros hemos visto en las noticias cómo la Profeco detiene o ha empezado a hacer sanciones, pero la encargada de vigilar y sancionar si es que no se cumple con esta norma, pues viene siendo esta Profeco o la COFEPRIS. Entonces, pues bueno, hasta aquí esta breve condensado sobre los cambios en la norma oficial. Hay otro video adicional sobre la norma 051, pero ese es sobre las generalidades de la norma. Este está enfocado a la información nutricional y al etiquetado frontal, que son los principales cambios que ocurrió o que estuvieron ocurriendo recientemente, y en los que generalmente nos queda duda, ya sea como analista o como productor de alimentos, o bien como consumidor. Ok, hasta aquí este video, y nos estaríamos viendo próximamente con otro video relacionado con alimentos, con análisis de alimentos.